Muchas gracias, señora Brigitte. Eh, Vamos a compartir hoy día sobre este tema que es tan profundo. Déjeme arreglar aquí. Sobre Dios, cómo es visto por el Padre verdadero. Esto está tomado del libro Johnson-Dion, Antiguo Negro. Me gusta mucho ese libro. Leyéndolo bien ahora, me gusta mucho los temas a pesar de que se va repitiendo en algunas partes, pero no están estos temas así tan profundamente como aparece acá en este libro negro del Johnson-Guion. El libro revisado que tenemos ahora tiene más tópicos, parece más organizado, pero esto tiene temas, contenidos muy profundos, como por ejemplo cuando Padre dice que la historia del Antiguo Testamento fue guiada por los ángeles, que la historia de la restauración fue la historia de los ángeles. Y ahí dice también, Padre, que Dios nunca ha tenido que ver nada con el derramamiento de sangre de la humanidad. Dios es inocente completamente. Y resolver el tema de la restauración del ser humano a su estado original ha sido básicamente responsabilidad del hombre con los ángeles. Ciertamente hay una pauta, hay una guía, hay un conducto central, hay un criterio central para restaurar al hombre, y los ángeles han tenido que recibir esa dirección básica, y a través de muchas veces su propia creatividad, creo yo, los ángeles junto con el hombre han caminado ese camino de restauración, saliendo del medio del infierno de guerra, de sufrimiento que había antiguamente. Y es por eso que es difícil si uno, por ejemplo, lee los 10 mandamientos, por ejemplo, lo básico. Los 10 mandamientos dicen no matar, pero el Antiguo Testamento está lleno de órdenes de matar a todo el mundo, a cualquiera que se opusiera, especialmente en la época de Saúl, cuando Saúl, que es el primer rey que aparece en Israel, tiene la orden explícita, tiene que obedecerlo, acatarlo absolutamente, de invadir ciertos territorios y no dejar a nadie, ni los animales, ni los niños, nada. Entonces se produce ese conflicto en saber realmente cuál es la naturaleza de Dios. Al verlo de esa forma, por un lado, exigiéndole al hombre no matar y amar al prójimo como a sí mismo, y después se ve en la historia bíblica un Dios que aparentemente parece caprichoso, caprichoso, celoso, y exige al ser humano obediencia y lealtad y todas estas cosas. Es muy difícil entenderlo, y eso originó en la historia un cuestionamiento bastante profundo y serio sobre realmente si Dios existe o no. Pero el Padre verdadero, en este Johnson-Guion negro, eh, explica claramente, y con la referencia del libro de dónde fue tomado, ¿no? Este Johnson-Guion negro tiene estas pequeñas, como lo ven ustedes acá, la referencia del libro de dónde fue tomado ese punto. Entonces él explica, Padre verdadero, que Dios es completamente inocente de cualquier derramamiento de sangre en la historia humana. Es decir, que somos nosotros, junto con los ángeles, los que hemos tenido que resolver este problema de la caída del hombre. Como dije, debe haber alguna pauta, debe haber algún camino central, obviamente, sobre el cual los ángeles se fueron guiando, pequeñas orientaciones básicas, tal vez, en lo que tiene que ver referente a ganar basado en el amor, tal vez ahí Dios da una pequeña orientación. Imagínense ustedes, por ejemplo, los ángeles Abel, ¿no? Aquellos arcángeles que no cayeron consultando a Dios. Dios, ¿cómo puedo hacer entender a esta gente seguir tu camino si han vivido en la guerra, están en guerra? Son gente que sus criterios es convencer al otro matándolo.
Bueno, no matarlo, pero si lo matan no necesita convencer. ¿Cómo se hace para sacar? Entonces, los ángeles, viendo el escenario en esa época, han tenido que usar el mismo método. O, por ejemplo, como vimos sobre la victoria de Jacob con Esaú, Dios ciertamente, él introdujo ciertos criterios que tienen que ver con su naturaleza, que es el poder del amor, ¿no? Entonces, le da las orientaciones básicas a los ángeles para que creen el ambiente sobre el cual eh, Dios demuestra en cierta forma el poder que tiene el amor original. ¿Cuándo Dios toma el control por primera vez en la providencia? Por primera vez Dios toma el control y aparece frente al ser humano cuando nace Jesús. Por primera vez, cuando nace el Hijo unigénito, Dios aparece por primera vez su cara masculina, y por eso vean ustedes increíble el impacto que Jesús produce al ir de cara, de frente, hacia todas las leyes, hacia todos estos conceptos que había de ojo por ojo, diente por diente, cardenal por cardenal. Jesús va de cara y quiebra todo eso de una vez. Es como Dios estaba desesperado de poder salir de ese estado de violencia que había, y rápido con Jesús entra en una era donde la víctima, la persona que está siendo agredida, basado en el amor, se torna el campeón. Si te roban, dale también tu capa. Si alguien te abofetea en una mejilla, en un lado de la mejilla, dale la otra. Perdona 70 veces 7. Es decir, por primera vez Dios puede, en su tremenda desesperación y angustia, comenzar a compartir con el ser humano su filosofía del amor verdadero, por primera vez. ¿Ah? Y eso es muy importante que lo podamos entender, porque a Dios se le juzga muy duramente, muy cruelmente, haciéndole responsable de toda la historia de derramamiento de sangre, ¿no? Y mucha gente hasta el día de hoy, especialmente en algunos países que han sido el país elegido o los países aledaños, ¿no? Los países que están próximos también creen en un tipo de Dios. Ellos ven a este Dios como el Dios de los ejércitos. Es decir, Dios es así. Dios es un Dios que castiga al enemigo, que cuando la persona no es fiel, simplemente Dios desenvaina la espada y corta la vida de raíz de esa persona. Existen ese tipo de pensamientos sobre Dios. Se creó una religión, una cultura basado en ese tipo de Dios, y se justifica la violencia porque el propio Dios, querido hermano y hermana, que se ve registrado en el Antiguo Testamento, es un Dios que actuó de esa forma. Entonces, si realmente Dios fuera así, violento, ellos están justificados, Kenji. Si realmente Dios es así, ellos están justificados en actuar de esa forma. Tienen razón. Pero sabemos que no, es completamente opuesto, no es así. Y el Padre muy, muy claramente dice, Dios es completamente inocente de cualquier derramamiento de sangre. Dios es completamente inocente del sufrimiento del ser humano. Entonces, lamentablemente, por la caída, cuando Adán y Eva cayeron, eran adolescentes y tuvieron ciertamente algún tipo de percepción no directa. Creo yo, señora Brillita, que el mandamiento que recibieron fueron los ángeles que le dieron el mandamiento a Adán y Eva, inclusive, de no comer del fruto y de todas estas cosas que aparecen en la Biblia como Dios hablando con ellos, por el hecho de que ellos eran todavía inmaduros. No existía esta forma de lenguaje directo de Dios todavía en sus mentes, en sus corazones, pero sí ángeles dando direcciones a estos pequeños adolescentes, criándolos, cuidándolos como niños, como adolescentes. Y es por eso que los ángeles, si hubiera sido algo muy profundo, muy íntimo en el corazón y mente de Adán y Eva, el mandamiento, Satanás no lo sabría. ¿No entienden? Si Dios le hubiera dado el mandamiento a Adán y Eva en lo íntimo del corazón, algo privado, secreto, Lucifer ignoraría, no sabría realmente
qué es lo que Dios le dijo, pero Lucifer sabía perfectamente, porque seguramente hasta él puede haber sido el responsable de cuidar a Adán y Eva. Dios le confió la responsabilidad de educar y cuidar a Adán y Eva. Entonces aprovechó de esa posición privilegiada de ser quien transmitía directamente el mandamiento a Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva no tenían una percepción profunda sobre el corazón de Dios todavía. Nunca, no llegaron a entender el corazón de Dios profundamente. Solamente a nivel de adolescente. Piense usted, querido hermano y hermana, piense usted cuando era adolescente. Kenji hace poco que era adolescente, nosotros hace mucho. Kenji hace algunos años nomás era preadolescente. Nosotros hace muchas décadas que fuimos. Pero igual recordamos, no sé si ustedes fueron rebeldes con sus papás. Yo tenía mucha rebeldía con mis papás. Con mi mamá. Quería hacer muchas cosas indebidas y cuando mi mamá me decía que no las hiciera, yo me enojaba, ¿no? Y no medía el riesgo de las consecuencias que podría tener ciertas acciones, cierta salida con los amigos para ciertos lugares, no medía las consecuencias. Es decir, cuando uno es adolescente es limitado en su comprensión, no consigue ver las consecuencias a futuro. Entonces yo imagino que Adán y Eva, igual que un adolescente, igual como lo fuimos nosotros, pero sin naturaleza caída, pero sí siendo influenciados ya en ese momento por Lucifer, era muy difícil para ellos tener esa capacidad de entender la preocupación que tenía Dios cuando les dio ese mandamiento a través posiblemente de los propios arcángeles. Entonces Adán y Eva no consiguieron comprender el corazón de Dios. Y si Adán y Eva, que eran los primeros padres, eran los que iban a ser el modelo, la matriz sobre la cual todo el resto de las generaciones iría a seguir ese ejemplo, no comprendieron el corazón de Dios profundamente. ¿Qué se espera del resto de las generaciones? ¿Qué se espera de nosotros, querido hermano y hermano? Si ellos que estuvieron un periodo de su vida puros, sin ningún tipo de mancha, no llegaron a comprender el corazón de Dios, sino que, creo yo, la experiencia que tuvieron fue egoísta, en el sentido de que sintieron miedo por primera vez. Es decir, sentir miedo es sentir por algo personal que hice. Lo máximo que ellos experimentaron en su alma, en su mente original, en su conciencia, fue miedo de haber hecho algo malo, pero no miedo de haber dañado el corazón de Dios. Como padre, no entendían. A eso me refiero. Cuando uno es adolescente, no llega a valorar el amor de padres, la preocupación de los padres hacia uno. No llega a valorarlo, sino que uno siente que lo están limitando en su deseo de querer experimentar eso que quiere experimentar. Ese es un periodo crítico de la adolescencia. Entonces, a Dios se le ha incomprendido a lo largo de toda la historia. Dios ha sido el ser más incomprendido de toda la historia, el ser más maltratado, querido hermano y hermana, el más pisoteado, el más injusticiado. Es un ser digno de pena realmente, en el ámbito del corazón, en el ámbito del amor verdadero del corazón. Y eso es el sujeto. El corazón es el sujeto de toda la existencia, de todas las cosas. No es el poder, no es la omnisciencia, omnipresencia. Es el corazón lo que determina el valor de las personas. Este corazón dolorido, este corazón triste de Hanun Pugunin, por primera vez Jesús lo sintió ciertamente muy profundamente, pero Jesús no tuvo tiempo para explicarlo, para enseñarlo al mundo. Poquito nomás, poquito, la parábola del hijo pródigo, algunos mensajes, pero Padre lo expresó profundamente el Padre. A lo largo de toda su vida el Padre nos compartió sobre el corazón de Dios. Para que podamos entender el corazón de Dios en mi propia experiencia, para poder sentir ese corazón de Dios, realmente sentir que Dios es una persona que está sufriendo profundamente, para llegar a ese nivel de comprensión espiritual del corazón de Dios, nosotros tenemos que
eliminar completamente nuestro propio sentimiento de pena de mí mismo, querido hermano y hermana. Hay algo que limita esa experiencia y es sentir de que yo soy alguien que está sufriendo más que cualquiera. Si no consigo, si yo estoy buscando a Dios y deseando experimentar el corazón de Dios y no he indagado hacia adentro, ¿qué es lo que impide que yo pueda sentir el corazón de Dios? Va a ser muy difícil experimentarlo. Va a estar siempre en el lado teórico, conceptual. Para que podamos sentir el corazón de Dios hay que eliminar completamente cualquier autorreferencia sobre mi sufrimiento. Hay que liberar completamente mi propio sentimiento de pena de mí mismo, de tristeza de mí mismo, de todas estas cosas que son legítimas, no estamos negándolas, son verdades que nuestros sentimientos, pero para poder elevarnos a Dios y poder sentir su corazón, no puede haber nada de sentimiento, autorreferencia en cuanto al sufrimiento. Mientras haya autorreferencia, mientras el sufrimiento que estoy sintiendo ocupa un lugar central en mi mente y mi corazón, impide que yo pueda trascender hacia Dios. Entonces es un proceso, es un ejercicio espiritual que debemos hacer de ser capaces de no eliminar, porque es imposible, ¿no? El sufrimiento o la dificultad que yo tenga es parte de mi propia naturaleza, pero para poder aproximarme a Dios necesito tener esa capacidad de vaciar todo, de dejar todo en un lugar que no interfiera en mi corazón, que va al encuentro del corazón de Dios. Es como cuando viene una persona con una gran dificultad o ha sucedido algo muy grave en su vida. Si yo estoy también pasando por dificultades, cuando esa persona viene a verme con mucha dificultad, pero yo también estoy en este mismo momento con mucha dificultad, ni sabe la persona que viene con su gran dificultad a visitarme que yo también estoy con una tremenda dificultad. Pero observo de que toca la puerta angustiado y esa persona me dice: si no me escuchas, voy a acabar con mi vida. Entonces tú quedas en alerta, y si no soy capaz de desligarme de esa tremenda dificultad que también estoy teniendo para entender lo que me está diciendo, no voy a captar el corazón de esa persona que viene. Entonces hacia Dios, como Dios es un ser que no se ve, sus emociones son públicas siempre, Dios sufre en el ámbito público, es decir, todo en Dios es puro, todo en Dios está siempre, siempre relacionado con un amor verdadero que no tiene odio, que no tiene resentimiento. ¿Ah? Es un sufrimiento que Él va cargando en su posición inocente de todo. ¿Cómo yo puedo llegar hasta ahí con naturaleza caída, por ejemplo, con odio, con resentimiento, con angustia? No se puede. No, Kenji trabaja con herramientas, pues estudia electrónica. Kenji, tú no puedes no puedes desatornillar un tornillo que es de paleta con uno de cruz, ¿verdad? No puedes. Tiene que ser un desatornillador de paleta. Cuando encuentras la herramienta que se encaja justo en ese objeto, entonces es efectivo. Para poder justo encajar en resonar con el corazón de Dios y poder algo por lo menos captar del corazón de Dios, de su sufrimiento, no puede haber naturaleza caída. Ahora, si yo soy el que quiero recibir el amor de Dios, ya es otra cosa, porque Dios se adapta, ¿no? Dios es profesional en adaptarse al ser humano, lo viene haciendo a lo largo de miles y miles de años. Dios sabe perfectamente el sufrimiento del hombre, sabe perfectamente cómo actuamos, quiénes somos, nuestros engaños, autoengaños, ¿ah? Nuestras falsedades, nuestros momentos de honestidad. Él conoce todos los trucos, conoce todos los trucos que el ser humano crea y sabe cómo driblar todo aquello y llegar al punto original. Pero si somos nosotros los que queremos llegar a Dios, somos nosotros los que queremos acercarnos a Dios
porque quiero conocer a Dios, quiero conocer su corazón, quiero conocer su naturaleza original, sepan que un requisito fundamental es saber cómo puedo desprenderme de todo tipo de arrogancia, de todo tipo de pensamiento egocéntrico. No puede haber nada de eso dentro de nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas. No hay manera. Esa es una condición básica. Si soy yo el que quiero ir al encuentro de Dios para saber cómo es Él, cómo siente, cómo piensa, cómo es cuál es el nivel de sufrimiento que Dios experimenta con el ser humano. Por eso el Padre muchas veces decía que para poder sentir a Dios hay que ir al campo de batalla, ¿no es verdad? El Padre muchas veces lo decía. En el campo de batalla, entonces ahí está Dios. Porque Dios en su corazón, Dios tiene un corazón público siempre. Entonces, estamos hablando de yo ir, hermanos y hermanas, hacia Dios. Yo soy el que quiero ir hacia Dios. Yo me torno sujeto en esta búsqueda hacia Dios. No estoy hablando de recibir el amor de Dios para que sea Él el que viene hacia mí y yo preparo un ambiente para que Él me proteja. Estoy hablando ahora de yo ser quien va al encuentro de Dios para conocerle, para consolarle, inclusive hasta ese nivel podemos llegar y comprender y aliviar su corazón. Entonces, con esa condición interna de chequear cada día, ¿no?, en este camino de vida espiritual, chequeando cada día mi corazón, voy entendiendo que debo ir eliminando cada vez más cualquier rastro, cualquier indicio de pensamiento arrogante, autocentralizado. Entonces hay dos cosas ahí, querido hermano y hermana, en este camino. Uno es el que el ser humano es un hijo que perdió el amor de sus padres, de Dios, de los padres verdaderos, de Dios. Y por lo tanto hay una posición de hijos, ¿no? Y ese amor puede abrazar al hijo y abrazarlo, y uno puede sentir ese amor. El amor de los padres es elástico, no es flexible, y se adapta y nos abraza de todas formas, de cualquier forma. Aun si el hijo le dice que no, el amor de los padres consigue abrazarlo de alguna forma. Es decir, siempre está ahí. Pero si ahora soy yo el que quiero indagar, soy yo el que quiero ir hacia Dios para descubrirlo profundamente. Yo quiero descubrirlo, es decir, la acción parte ahora de este hijo e hija maduros, o hijo e hija que quieren indagar profundamente su realidad, la situación de Dios. Ahí, entonces, nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, tiene que estar completamente libre de naturaleza caída para que podamos tener acceso a ese corazón puro de Dios. Porque somos nosotros ahora los que vamos a entrar en su casa. Por decirlo de una forma, querido hermano y hermana, no se lo imaginen literalmente, es por decirlo, es una forma de decir. Somos nosotros ahora los que vamos a entrar en su casa y necesitamos estar adaptados para entender el criterio de Dios. El criterio de Dios es una vida absolutamente pública, absolutamente pública. No hay en Dios nada relacionado a sí mismo. Todo es de sí mismo, pero la acción de Dios es vivir por ello, por todo. Pero todo es de Dios, pero Dios vive por todas las cosas. Entonces no hay rastro en ningún lugar en su corazón de pensamiento egoísta. Si supongamos que Dios me deja entrar a su casa con un pensamiento egoísta, cuando yo vea el corazón de Dios lo voy a interpretar de acuerdo a mi pensamiento egoísta. Voy a ver los colores allá adentro de acuerdo a mi propio pensamiento, porque no me he desprendido de mis criterios personales, de mi punto de vista. Entonces, para ver realmente a Dios como es, debo estar completamente libre de naturaleza caída. Libre. ¿Quién entonces dentro de mí va a ver a Dios 100% como es? Es mi propia mente original. Mi propia mente original libre de interferencia de naturaleza caída va a captar la realidad de Dios, tal cual como es, sin ser interpretada por ningún tipo de preconcepto que yo tenga o concepto que yo tenga,
porque los conceptos que yo tengo, los preconceptos que yo tengo, están siempre basados en algún pensamiento autocentralizado. Cuando uno dice pensamiento autocentralizado, uno piensa en las cosas más obvias, ¿no? Egoístas, ¿no? Esto me lo dejo para mí, pero es mucho más profundo. Es mucho más profundo cuando uno habla de pensamiento egoísta, ¿no? Hay cosas tan imperceptibles sobre las cuales estoy teniendo un pensamiento autocentralizado, muy imperceptible. Entonces, a nivel del corazón de Dios, querido hermano y hermana, nosotros podemos ir profundizando cada vez más también, pero para entrar en ese nivel necesito estar chequeando mi corazón para que se limpie completamente de cualquier influencia de pensamientos con naturaleza caída. Padre lo consiguió, Padre verdadero. Padre verdadero, él fue abriendo estas puertas del corazón de Dios, y cuando Padre, por su vida de completamente Padre verdadero, un pensamiento puro, entonces puede ver lo que es realmente el corazón de Dios. No lo que Él quiere que sea, no lo que Él cree que es, sino lo que es. Así como este amigo que va a visitar tu casa preocupado, te dice en la puerta: amigo, si no me escuchas, voy a acabar con mi vida hoy día. Entonces, aunque tú mismo en ese momento estás con un problema peor tal vez, tienes que olvidarte de tu problema y estar completamente vacío, completamente concentrado, sin ningún tipo de pensamiento que se cruce, porque el amigo va a decir: en realidad ni tú me entiendes. Va a captar que no estás conectado y va a decir: ni tú me entiendes, chao. Y te vas a sentir responsable por lo que haga ese amigo. Entonces, para poder captar y ver quién es Dios en su naturaleza original, su corazón, imagínese el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para poder eliminar todo rastro de naturaleza caída, por lo menos por algún momento, para poder llegar a esa profundidad de su corazón, querido hermano y hermana. Profundo. Entonces el Padre lo consiguió, y el Padre descubrió este Dios que él menciona aquí en este Chonsongyón negro, y dice: el Dios como es visto por el Padre verdadero. Dice: la religión que finalmente puede conectarnos con el mundo del corazón será aquella que enseñe minuciosamente que Dios, es el ser que se encuentra en la situación más miserable de todas. No es solo bueno y admirable como se piensa, es un Dios de lamento y tristeza, un Dios de indignación que desborda de angustia. Debe surgir una religión que enseñe esto en detalle, porque solo entonces podremos convertirnos en hijos de piedad filial. ¿Se dan cuenta? Entonces, un hijo de piedad filial que descubre el corazón de Dios. Me gusta mucho, querido hermano y hermana, profundizar estos puntos, porque a veces nosotros nos angustiamos demasiado cuando hablamos de piedad filial. Uno piensa: no estoy haciendo nada público para Dios. ¿Sí o no? Cuando uno escucha piedad filial, uno piensa inmediatamente: yo soy un hijo que no tiene piedad filial, porque no estoy haciendo nada para Dios. Pero un hijo de piedad filial en este reino del corazón es que tú cuidas a Dios en tu día a día también. Una de las grandes frustraciones de Dios, que el Padre lo menciona acá, es que no ha podido encontrar a un ser humano que pueda tocar en el día a día. El Padre lo menciona aquí en uno de estos textos. Es decir, la piedad filial es que tú cuidas el corazón de Dios en el día a día. En tu día a día estás cuidando el corazón de Dios. Nosotros ya lo vimos ya en un punto que cuando compartimos de que cuando salimos de un lugar a otro, a veces la rutina del día a día, la responsabilidad que tenemos en el día a día puede alejarnos del corazón de Dios, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos estar siempre, siempre, siempre conversando con Dios, sintiendo el corazón de Dios. Eso es piedad filial. Es que con mi propia vida yo no voy a cometer pecado. Si hoy día cometo 10 pecados,
mañana voy a hacer el esfuerzo para cometer 9,5, y después 9, después 8, después 7, hasta que llegue el momento en que no cometa pecado. Si cometo pecados con acciones físicas y ya superé el nivel de pecado de acciones físicas, ahora voy a esforzarme para no cometer pecado a nivel mental, a nivel espiritual. Luego, que todas mis acciones sean acciones buenas para los demás. Eso es piedad filial, también, querido hermano y hermana. Nosotros tenemos libertad para reflexionar y ampliar estos conceptos. No tenga miedo de ampliar los conceptos, querido hermano y hermana, porque esto ha quedado tan grabado en mí. Cuando yo escucho hijo de piedad filial, inmediatamente viene un juicio, porque da la impresión de que si no estoy en la primera línea de batalla, no soy un hijo de piedad filial. Porque como hemos mencionado muchas veces, se ha exaltado, y es importante la vida pública, es importante la vida pública, es importante el resultado externo, pero si mi vida interna con Dios no es profunda, si Dios no puede sentirse amado profundamente en el día a día, también es frustrante para Dios. Porque o si no es solo externo, y Dios vive en el corazón del ser humano, Dios vive dentro del corazón del ser humano, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, hijo de piedad filial es el día a día, es el día a día. Esa es la gran frustración de Dios, que no puede tocarnos, sino puede tocar las cosas a través del ser humano. Yo siempre pienso, estoy ahora un periodo de tiempo con mi familia, pero hay un mecanismo, un bloqueo. Digo mecanismo porque parece que se activa y se desactiva. Cuando uno está solo, se desactiva, entonces uno reflexiona y dice, no, tengo que cambiar. Pero cuando viene el momento, se activa y nuevamente no hago lo que reflexioné que tengo que cambiar. Hay momentos, muchos momentos que estamos nosotros con nuestro ser querido al lado. Entonces, nuestro ser querido, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro amigo, sea quien sea que esté al lado, es un ser divino. Esa persona es un ser divino. Dentro de esa piel hay un espíritu humano, un espíritu divino, que viene de Dios. Es un ser divino, es un ser espiritual eterno. Todas las personas. ¿Cuánto Dios querría sentir esa persona? Tener todos los 5 sentidos, y si hay más sentido, todos los sentidos, despiertos para sentir otro ser humano, para expresar su cariño, expresar su amor, expresar su corazón a otros. Si yo estoy pensando en ser un instrumento de Dios, de amar, de tocar, de valorar a cada persona, con el corazón de Dios, eso es también ser hijo de piedad filial, querido hermano y hermana. También, hijo de piedad filial se aplica en todos los niveles que usted quiera imaginar. Cuando Dios está preocupado de salvar el mundo, también entonces ahí yo soy hijo de piedad filial cuando doy testimonio. Cuando Dios piensa en la familia, también soy hijo de piedad filial porque por lo menos me esfuerzo en cuidar mi propia familia, en que mi familia sienta de alguna forma la presencia de Dios. Si nadie está consciente de eso, por lo menos yo voy a estar consciente en mi silencio interior, en mi corazón, en mi interior profundo, voy a estar caminando con Dios y por lo menos siendo una luz para el resto. Para saber cuánto está Dios indignado, basta con decir que su trono fue robado por el enemigo. Debemos comprender la realidad de que Dios no pudo haber sido solo un Dios de gloria y haber llevado una historia de lamento. A pesar de ser el rey de la nación y el rey del universo, está siendo ignorado y menospreciado como si estuviera muerto. Le han robado su ideal, sus amados hijos e hijas han sido secuestrados y finalmente el planeta en su totalidad se ha convertido en un juguete del enemigo. Hermano, esto es humillante, señora Brigitte, es humillante, es una humillación para Dios. Somos una obra prima. ¿Saben ustedes que Kenji salió ahora un estudio muy importante de un biólogo
que lleva años y años estudiando la célula y están descubriendo que cada célula tiene un nivel de conciencia por sí mismo. Es decir, que todas las células cuando se unen en el cuerpo humano crean una conciencia biológica, tienen una conciencia biológica. Obviamente no es una intelectual como nosotros que podemos razonar, pero el organismo del ser humano tiene una conciencia en sí, cada célula tiene una conciencia en sí mismo. Somos una creación increíble, pero cuando el Padre observa la situación en la cual se encuentra Dios, después de haber creado esta increíble estructura humana, creación humana, cuerpo humano, o el universo, cuando ve esto que es increíble, los científicos, aún ateos, no paran de maravillarse del universo, la gente que estudia la biología también. Satanás, o el mal, el demonio, Lucifer, lo que haya sido a lo largo de la historia, pero es Lucifer el arcángel caído, quien llegó a tornar al ser humano un juguete, querido hermano y hermana. Un juguete. Nosotros que fuimos creados para dar alegría en el más alto nivel, fuimos creados con la seriedad más increíble. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con su absoluta seriedad, totalmente serio. Un descuido y significa su propia destrucción, tal vez, en términos de energía. Un error de cálculo en el proceso de la creación puede significar su propia destrucción. Entonces, la seriedad que Dios le puso a su creación es incalculable, pero Satanás utiliza la creación y al ser humano como un juguete. Eso a mí me irrita profundamente leer esto, imaginarse que nosotros, seres divinos, estamos atrapados en una realidad tan limitada y perdiendo la vida, perdiendo el tiempo con cosas que son totalmente inservibles desde el punto de vista eterno. Guerras inútiles, problemas, conclusiones que sacamos nosotros en los conflictos humanos inútiles, todo inútil, querido hermano y hermana. Todo con su raíz en el egoísmo, en la naturaleza caída, todo, generando de esa forma un mundo que refleja el conflicto del ser humano. Todo esto que nosotros vemos externamente simplemente es el reflejo interno del ser humano. Es lo que está sucediendo, esa guerra que vemos afuera, esa violencia que vemos, es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Hasta ahora, debido a la falta de una nación soberana o un pueblo unificado sobre el cual Dios pudiera gobernar, Él ha ocultado su autoridad y dignidad, sin poder manifestarse gloriosamente como el Dios Todopoderoso. Deben comprender claramente que disolver la amargura de Dios es el camino para los hijos e hijas, los patriotas y las heroínas del movimiento de unificación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquel que conoce la verdad está libre. Estoy enseñándoles de esta manera. Entonces, esta es la verdad que el Padre nos enseña, que Dios, al cual la mayoría de las religiones lo ven allá en algún lugar en el firmamento, inmaculado, sin ser afectado de alguna forma por el sufrimiento del hombre, por el pecado del ser humano, parece que está siempre ahí, completamente ajeno. El Padre nos enseña que Dios es completamente diferente a eso. Eso es la verdad. La verdad nos hace libre, nos ayuda a entender la verdad de lo que es nuestro Creador. ¿Cuántas lágrimas han derramado ustedes por Dios? ¿Alguna vez han intentado luchar para encontrar el camino en el cual sufrirían en lugar de Dios las penas y la fatiga que Él ha soportado? Incluso si los miembros de su cuerpo fueran arrancados, nunca han intentado hacerlo. En su búsqueda de ser hijo de Dios,
deben derramar lágrimas públicamente. ¿Se dan cuenta de lo que mencionamos al principio? Es decir, si yo soy alguien que quiero indagar sobre el corazón de Dios, necesito moverme en el día a día en o necesito crear el criterio en el día a día de una vida pública. De lo contrario, no se genera la llave que coincida con la cerradura que me permita abrir la puerta del corazón de Dios. La llave que abre la cerradura del corazón de Dios es una llave que solo se genera viviendo una vida pública o teniendo un pensamiento público en el día a día. Si yo consigo una llave falsa, supóngase que consigo una llave falsa que pueda abrir ese portón, de igual, engañamos a Dios. Abrimos el portón, conseguí una llave falsa, soy todavía egoísta, tengo pensamiento egoísta, encontré una llave falsa y abrí el portón del corazón de Dios. Cuando entre no voy a ver nada, voy a ver lo que yo pienso que debe ser. Es decir, no sirve, querido hermano y hermana. Las cosas espirituales hay que resonar con ellas en el corazón, ¿no? Entonces, cuando yo entre en ese íntimo de Dios, no voy a ver nada, voy a ver lo que yo pienso que es. Entonces no es la verdad lo que voy a estar viendo. Por eso, en nuestra búsqueda, dice aquí el Padre, fíjense ustedes, en nuestra búsqueda por ser hijos de Dios, yo quiero ser hijo tuyo, Janus Comunino. Quiero entender tu corazón. Debo derramar lágrimas públicas. ¿Se entiende, señora Brigitta? ¿A qué me refiero, señora Sáchico? Con un corazón egoísta todavía, no estoy hablando de un egoísmo grotesco, ¿no? Aquí estamos hablando de cosas muy profundas, casi imperceptibles en mi actitud. Si todavía permanecen esos pensamientos, es difícil llegar a entender el corazón de Dios. Tiene que haber por lo menos un momento donde yo esté completamente liberado de un pensamiento egoísta. Si aprovecho bien ese instante, tal vez Dios me da una experiencia para conocer su corazón, como Él siente. Generalmente, cuando pasamos por un choque en nuestra vida, cuando pasamos por un momento de vida o muerte, cuando somos impactados por una noticia que nos cala el alma, que nos saca nuestro orgullo, nuestra dignidad, lo que creemos que nosotros somos, todo se va, todo se destruye, por lo menos por un momento, con ese impacto, con esa noticia, con esa experiencia. Cuando somos liberados por esa experiencia, en ese momento, si sabemos aprovecharlo bien, puedo elevarme rápidamente y se genera la llave para poder conectar esa experiencia con el corazón de Dios. Generalmente cuando tenemos impactos, experiencias fuertes en nuestra vida, la tendencia es sentir dolor por mí mismo, pena por mí mismo. Genero toda una ¿cómo se llama? Una narrativa, como se dice, de lo difícil que va a ser para mí y me pierdo la chance, la oportunidad. Entonces, cuando suceda algo en nuestra vida que nos impacte, que nos saque todo, que nos deja externamente, internamente vacíos, aprovechar esa oportunidad para conectarlo con Dios. Entonces, la llave aparece en nuestra mano automáticamente, de forma milagrosa, y yo puedo abrir esa puerta del corazón de Dios y sintonizar con su corazón. Por lo menos en esos momentos es una oportunidad para conectarnos con Janus Comunino. La mayoría de las veces el ser humano sufre por sí mismo y se pierde la chance de conectarlo con Dios. Por lo tanto, cuando encuentren al Dios Padre, lo consolarán derramando infinitas lágrimas y diciendo: ¿cuánta tristeza tocó tu corazón, oh Padre, cuando perdiste a mí? Fíjense que el Padre dice a mí, no solamente dice a Adán y Eva, yo soy Adán y Eva ahora. Y a nuestros primeros antepasados, como que somos tus hijos, ¿cuántas situaciones de extrema dificultad, dolor y humillación has enfrentado a lo largo de la historia hasta hoy a través de tus descendientes? Dios era capaz de juzgar a todo el mundo, incluso a Satanás, a través de su autoridad.
Como le dijo una vez San Juli en un libro, él mencionó, Satanás danza en la mano de Dios. Si es por poder, Satanás danza en la mano de Dios. Dios puede hacer así, ¡pum! Y se acabó todo. Pero Dios es un Dios de corazón de padres. Dios era capaz de jugar a todo el mundo, incluso a Satanás, a través de su autoridad, omnipotencia y omnipresencia. Sin embargo, es imposible no sentir que nuestro corazón se rompe cuando comprendemos que, aunque Dios es capaz de hacerlo, aún así no puede liberarse del esfuerzo agotador que ha realizado hasta ahora y de haber sido un Dios solitario y desolado que, en gemidos, no pudo tener el entorno que pretendía poseer, siendo acusado por Satanás y teniendo todo su punto de apoyo robado por el mundo satánico. ¿Cuántas lágrimas han derramado compadeciéndose de la situación de Dios? Este es un punto culminante del problema. Entonces, hermanos y hermanas, rebuscamos esta inmensa experiencia que el Padre tuvo como Mesías. Uno puede decir esto, es muy alto para mí, el Padre es el Mesías, Jesús es el Mesías. Pero nosotros, que estamos también queriendo, ustedes saben que cuando el principio enseña que hay 3 etapas de formación, crecimiento y perfección, hay que recibir la bendición, separarse de Satanás, recibir la bendición y seguir el curso fórmula, que significa seguir el camino del Mesías, de los padres verdaderos. Es decir, el Padre verdadero, en su vida con la Madre verdadera, ambos nos están mostrando el camino que yo debo seguir. Entonces yo debo también, de alguna forma, reducir estos contenidos a mi vida, llevarlo a mi vida. Entonces, ¿cómo yo puedo también, en mi nivel, ser alguien que pueda consolar el corazón de Dios? Bueno, haciendo el esfuerzo de no dañar el corazón de Dios en el día a día, comenzando por ahí. En el día a día voy a pensar que Dios está sufriendo y cuando veo a las personas el día sábado, en Santiago el día sábado es día de fiesta, toda la gente divirtiéndose, toda la gente parece que viven en una burbuja, parece que todo está bien. En ese momento, cuando yo camino por el lado y veo a estas personas divirtiéndose, entre comillas, yo puedo pensar en Dios, puedo pensar en el corazón de Dios. Y puedo deducir que no existe ningún sentimiento en este mundo de legítima alegría y felicidad mientras el ser humano no esté junto con Dios como debería haber sido originalmente. Cualquier sonrisa, cualquier risa, cualquier expresión de alegría por allá, por acá, cualquier lugar donde la gente aparentemente está feliz, si Dios no está feliz con el ser humano en el mundo original, donde no hay pecado, todavía no es verdadera felicidad. Eso no significa nada. Las risas, esos sentimientos de plenitud que tiene la gente, ¿no? La gente que ya lo ha alcanzado todo, ya ha vivido una vida, entre comillas, realizada, ¿no? Me siento realizado. Ya hice todo. Pero desde el punto de vista original, nadie ha realizado el ideal de Dios todavía. Entonces pienso en Dios siempre, pienso en su ideal, pienso en su corazón. De esa manera, siendo consciente de eso, Dios siente que tiene a alguien que comprende lo que Él siente. Y ya no se siente solo cuando Kenji piensa en Dios de esa forma. La mayoría de los jóvenes siente tanta frustración de no poder ser feliz como aquellos jóvenes que se ven tan felices. Salen a pasear esos youtubers. Los youtubers están haciendo un gran daño muchas veces en la juventud, mostrando una felicidad que no es real, ¿no? Mostrando un estilo de vida superficial, un estilo de vida que no es real y está frustrando mucho a los jóvenes. Entonces, los jóvenes son muy influenciados por las personas que aparentan estar viviendo en la plenitud, en una profunda alegría y felicidad. Eso no es verdad.
incluso entre los padres caídos no es posible encontrar padres que deseen la muerte de un hijo, incluso si éste ha sido condenado a la horca por cometer un crimen. El corazón de los padres es tal que, si fuera posible, salvarían a su hijo cientos e incluso miles de veces. Esto es especialmente cierto en el caso de las madres. Las madres son mucho más sensibles que los padres. Aunque el corazón de los padres puede estar herido o afligido, su amor y deseo de proteger a sus hijos persisten. Una mujer del mundo caído es así. ¿Por qué razón el Dios omnipotente y omnisciente en los últimos días ejercerá juicio? ¿Cómo es posible que pueda suceder eso? ¿Por qué Dios no puede conceder perdón a la humanidad? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Si Jesús dijo que debemos perdonar 70 veces 7, entonces ciertamente Dios debe perdonar más de 7.000 veces 70. Este es el corazón de Dios. Entonces, vamos, queridos hermanos y hermanas, profundizando este tipo de comprensión sobre el corazón de Dios, que, como dije muchas veces, queridos hermanos y hermanas, y lo comparto con ustedes también, de sentirse libre de explorar este corazón en sus propias vidas. Y como no hay mucha gente fuera de nuestro movimiento que piense sobre el sufrimiento de Dios, creo que no hay este criterio en el mundo de afuera. Somos nosotros nomás, nuestra iglesia, que entiende este corazón de sufrimiento de Dios. Entonces, siéntase libre de explorarlo y vaya ganando experiencia y compartiéndolo con nosotros. Y Dios va a sentirse muy, muy inspirado, y seguramente Dios va a hacer un esfuerzo también para acercarse a nosotros y mostrarnos más cosas, más secretos a nosotros, secretos que nosotros no conocíamos, pero el Padre conoce, la Madre conoce, Jesús conoce, muchos santos conocen, pero nosotros en nuestra vida, ahora nosotros, entonces Dios nos va a revelar a nosotros muchos misterios, muchos secretos de su situación, y nos va a amar mucho. Nos va a amar mucho porque estamos preocupados, aún con toda nuestra limitación, estamos preocupados por cómo se siente Él. Podríamos perfectamente dejar que los líderes piensen en Dios. Yo acato órdenes, simplemente. Soy alguien que acata órdenes, y es cómodo esa posición. Mucha gente lo está haciendo, aunque no lo crean. Acatar órdenes, me limito simplemente a que mi conciencia no se sienta culpable, y acato órdenes, obedezco, sigo una. Pero usted va más allá. Usted, en el ámbito personal, se torna responsable, libre, y usted decide, usted mismo da sus pasos, usted mismo saca sus conclusiones junto con Dios. Eso es increíble, es extraordinario. Si podemos nosotros sentirnos con ese poder. En el ámbito público sigo órdenes, en el ámbito individual yo me manejo por mí mismo. Yo dirijo el vehículo hacia Dios, ¿no? Yo soy el dueño de este vehículo. Yo tengo el mapa, el GPS es personal, es una ruta personal que tengo, no es la ruta de ninguno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene su propia ruta, su propio GPS. Yo tengo el mío, yo estoy manejando para allá. Yo determino la velocidad. Yo veo por dónde puedo hacer una cortada para ir rápido. Entonces eso Dios ciertamente lo va a valorar profundamente y vamos a poder tener lindas experiencias. Me gustaría pedirle a Juan Carlos si puede hacer una oración.